Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo programa de Ángulos de Seguridad, donde es un espacio para hablar de seguridad sin límites. El único límite nos lo ponemos nosotros. Voy a poner el cronómetro para no pasarnos de los 15 minutos que siempre hemos tocado. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado realmente amigo de mucho tiempo en, en el mundo de la CIS y de ICFO, un gran profesional, es ingeniero graduado en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador y es de los pocos en el mundo que tienen las famosas tres coronas de triborleado de Asís, es CPP, PSP y PCI. Nosotros apenas ahorita a esta incierta edad estudiando nuevamente para certificarnos en esas líderes tan importantes de así. Pero aparte tiene todas las certificaciones de ICFO porque es el director de ICFO para América Latina y está en el Global Board de ICFO para América Latina. Y aparte es instructor ejecutivo y tiene algo que todo el mundo quiere tener, un libro también. O sea, hay que sembrar un árbol y hay que tener un hijo y hay que tener un libro. Bueno, Kevin después nos hablará un poco sobre sus libros. Pero bueno, lo importante es que vamos a hablar del Diplomado Internacional de Seguridad y Protección de la Universidad Católica Andrés Bello, que lo estamos haciendo conjuntamente con ICFO, perdón, con el CIEP y con el grupo CERSECO. Este es un diplomado que tiene 4 módulos. Tiene el módulo Gestión y Análisis de Riesgo, tiene el módulo de Sistema Integrado de Seguridad, tiene el módulo de los Principios de Administración y Gestión de la Seguridad y el Plan de Seguridad. Ese plan de seguridad es muy importante porque todas aquellas personas que se inscriban en el diplomado van a hacer su propio plan de seguridad. No es que nosotros le vamos a decir y los instructores, entre ellos Kevin, les va a decir cuál es el plan. No, el plan lo van a enseñar a ustedes para su empresa y ustedes van a tener la posibilidad entonces de hacer un plan en el que ustedes puedan demostrar a su organización los procedimientos, las mejoras y las economías que van a tener, porque no se olviden lo que hemos hablado a lo largo del tiempo, de que la seguridad no es un gasto, es una inversión. Y bueno, para no seguir entrando en esto, después hablaremos de los profesores. Primero, acuérdense de darle like a nuestro canal, de suscribirse y con eso vamos a tener muchas más posibilidades de conocer qué quieren hacer ustedes. Kevin, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Franklin. Honrado de estar aquí en Ángulos de Seguridad. He visto varias veces tu espacio y creo que es muy valioso para todos los profesionales de Latinoamérica. Y obviamente es algo que tiene que apoyarse. Como también me pareció muy importante apoyar a esta iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello con respecto a un diplomado en temas de seguridad, en temas de protección y siempre en ese ánimo de sumar, de multiplicar, pues estoy aquí, totalmente listo para esta entrevista. Bueno, primero que todo es el aspecto de lo que vamos a hablar sobre tu tema. Sobre, tu tema es la protección ejecutiva. Ujú. Tú estás en el módulo número 3, que es el módulo de principios de administración y gestión de la seguridad, en el cual uno de los puntos básicos es qué debe tener un gerente de seguridad para darle protección a el entorno de la empresa desde el punto de vista de los recursos humanos, pero sobre todo de esos ejecutivos que están en la organización. ¿Qué nos Ujú, puede decir sí. al respecto? Bueno, dentro de lo que es la seguridad corporativa, ¿sí? Eh, Tú sabes, para muchas personas todo lo que tiene que ver con la industria de seguridad es algo que consideran obvio. Es decir, seguridad física igual poner un guardia, una puerta, una cámara. Seguridad ocupacional, pues dar una charla, proveer cascos y listo, solucionado. O la ciberseguridad, pues muy sencilla, solamente instalamos un firewall, un antivirus y se acabó. Pues no. La verdad es que la mayoría de las personas pasan por alto lo complejo y lo dinámico que implica, obviamente, la gestión de riesgos.
Y obviamente en el caso de protección ejecutiva, por muchos años se ha anclado el imaginario de la protección ejecutiva al estereotipo de la solución superficial, que es el guardaespaldas, ¿sí? O la persona armada que está ahí acompañando a un ejecutivo cuando obviamente se busca no tener a alguien que saque al ejecutivo de problemas, sino la verdadera protección ejecutiva se trata principalmente de cómo evitar que de hecho entre en esos problemas, ¿sí? Ese enfoque que es más lógico, más avanzado, moderno, es parte de lo que vamos a tratar en el tema que me toca que es, sí, protección ejecutiva. Ok, ¿cuál es la diferencia para ti? Bueno, la acabas de decir en parte, de entre esa protección de personas versus la protección ejecutiva. ¿Qué es lo básico para ti? Bueno, yo creo que podemos iniciar de alguna manera desde el concepto, ¿sí? Cuando hablamos de protección ejecutiva, pues se habla de esas medidas que sirven para mitigar los riesgos, ¿sí? De las personas expuestas, especialmente debido a su empleo, su estatus, su patrimonio, su afiliación o su ubicación geográfica, ¿sí? Tal vez separar de alguna manera del concepto general de la protección de personas, porque sí, obviamente todos somos muy valiosos, la vida de toda persona es invaluable, pero de todas maneras, siempre todas las empresas tienen que realizar una priorización, ¿sí? Y definir algo que se llama perfiles de riesgo. Y obviamente existirán desde el perfil del trabajador común, el que pues obviamente entramos más en un campo del safety, de la seguridad ocupacional, que prevengamos que no tengan accidentes y algo así. Luego, obviamente, ya empezamos a hablar de lo que son ejecutivos. Hablando por ejecutivos, aquellas personas que tienen una función que los lleva a representar a su empresa de alguna manera, muchas veces en el trabajo del día a día o especialmente cuando son viajes y obviamente soy quien de alguna manera me convierto en el agente de mi empresa. Luego estamos hablando ya de otro nivel superior en el que hablamos de protegidos, siendo aquellas personas que requieren medidas de protección activa. ¿Ok? Cuando hablamos de los ejecutivos en general, en muchos casos se puede realizar protección pasiva o podemos basarnos en lo que sería temas de autoprotección o nuevamente el apoyarnos solo en respuesta a emergencia. Pero cuando hablamos de un protegido, hablamos precisamente de un grupo de personas que tienen un mayor nivel de riesgo, en cuyo caso sí se requieren medidas no solo pasivas, sino activas, ¿sí? Es decir, poner a un equipo de personas, tecnología, procedimientos que estén nuevamente precaveyendo su integridad física, personal, su información, su tiempo, su reputación y otros activos. Y luego, inclusive, podemos estar hablando de otro perfil que serían los principales. Y cuando hablamos de un principal, hablamos de aquella persona con un riesgo tan crítico que si algo le sucede a esa persona, pues directamente la supervivencia de la organización puede estar en riesgo. ¿Ok? Entonces, si hablamos del concepto general de protección ejecutiva, pues hablaríamos de la protección de aquellos tres últimos niveles. Ok, es importantísimo esa elaboración del perfil ejecutivo que tú me estás hablando y el del perfil del profesional. No nombré que es importante que tú eres el manager, el ejecutivo, el CEO de una empresa muy importante en Ecuador que se llama el Grupo Prosec y que tú te ocupas específicamente dentro de las múltiples cosas que hace en esa parte de elaborar el perfil del ejecutivo y elaborar el perfil del profesional que también va a trabajar ahí y en adiestrar a ese personal, porque nos olvidamos del adiestramiento. Y he visto a lo largo de los años cómo tú te has empecinado en que la gente se profesionalice, que no solamente el profesional de seguridad
haga ese perfil, sino que el ejecutivo tenga personal idóneo. Tú también das esa parte de protección, das esa parte de adiestramiento al personal. Sí, bueno, hablamos de una serie de medidas, ¿no? Y cuando tenemos obviamente que proteger a alguien, pues sí, estamos hablando de que debemos arrancar desde lo que sería una apreciación de sus riesgos. Eso implica entender sus amenazas, sus vulnerabilidades, y eso necesariamente debe ser un trabajo externo, un trabajo de consultoría, ¿sí? Porque solamente desde un punto de vista objetivo tú puedes darte cuenta nuevamente las deficiencias que pueden existir actualmente en sus mecanismos de seguridad. Y obviamente partiendo de ese análisis y evaluación de riesgos, de esa apreciación de riesgos, pues sí, se tiene que establecer tanto un programa. Sí, en muchos casos, si hablamos de un programa, hablamos de algo más macro para toda la organización, como de planes tácticos específicos. Y sí, dentro de esos planes tácticos se debe tomar en cuenta desde el desarrollo de competencias del personal profesional de seguridad, como también el desarrollo de ciertas competencias en los mismos ejecutivos o en los mismos protegidos. ¿Ok? Y pues sí, son áreas en las que he trabajado muchos años. Me apasiona el concepto de la creación de cultura de seguridad, que es básicamente aquel proceso en el cual logramos que las personas no seamos objeto, sino nos convertamos en un sujeto activo, ¿sí? De nuestra propia protección, ¿sí? Y en ese sentido, pues sí, mucho a lo largo del tiempo. He notado que se requiere mucho, trabajar mucho en la cultura de seguridad, tanto de los profesionales como necesariamente de los que reciben protección. Qué importante eso. Les recuerdo que estamos hablando con Kevin Palacio, que es miembro también del Comité de Protección Ejecutiva Internacional de ASIS, aparte de ser directivo en esa organización, y que vamos a tener en el diplomado de la Universidad Católica con el grupo CERSECO, y vamos a tener también a los profesores José Gregorio Hernández Delgado, que es nuestro coordinador académico, a Amelia Alpino, a Mauricio Chaparro, a Nelson Ortega, a Carmen Rincón, que también es miembro de IFO, y a Kevin Palacios. Y también vamos a tener como coordinación a una persona muy eficiente que es egresada del diplomado, que se llama Glenis Villalobos. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y aquellos que quieran información tienen dos vías. O nuestro correo seguridad@cerseco.com o security@cerseco.com, o tienen la Universidad Católica Andrés Bello, el CIAP, a través de sus páginas y a través de su Instagram. Y aquellos que nos escriban a nosotros, aquellos que nos escriban a nuestro correo security@cerseco, van a obtener un glosario de términos que también le voy a enviar a Kevin para su opinión, hecho por el grupo, que es un glosario sencillo de términos. Entonces no se olviden suscribirnos a nuestro canal. Qué bueno ese triángulo del delito que tú nos has hablado, donde cuando hay el medio, el motivo y el individuo, la oportunidad, quitarle al individuo la oportunidad de ser una víctima a través de esa protección ejecutiva, o bien con la enseñanza que hemos dicho muchas veces de sálvese quien sepa, o aprenda a tomarse un minuto de su tiempo para pensar en su seguridad y la de su familia, que es importantísima. Pero tú nos diste un cuadro bien importante de qué nos vamos a proteger, cómo nos vamos a proteger y y de qué manera vamos a tener esa protección nosotros a través de ese grupo de personas como tú con tu empresa y con tu equipo que pueden dar eso en distintas partes. Pues. Entonces, bueno, nos quedan unos 2 minutos que quiero rematarlos. Tú en una oportunidad hablaste de esas 4D, que son un esquema fabuloso de ASIS, que sale en el POA. Entonces, ¿nos puedes hablar de esas 4D, el disuadir, detectar, detener y el relay, que es el delay, que es el retardo? Claro. A ver, yo te quisiera comentar que muchos de los conceptos, ¿sí? Y de obviamente la doctrina que se desarrolla en ASIS y que se entrega
tanto en mejores prácticas como en normas. Hay muchas normas que son relacionadas con ANSI, relacionadas con ISO. Pues todas son valiosas y todas pueden utilizarse en diferentes aspectos de la seguridad. Y sí, específicamente el entender la seguridad como un proceso y también como el resultado del proceso, que es la percepción. Y para llegar a esa percepción, pues tenemos que ir a través de este proceso, que es un proceso de mejora, planear, hacer, sí, verificar, actuar. Y en ese proceso de mejora, específicamente cuando hablamos ya de lo que es la seguridad a nivel operativo, pues sí, el recordar las 4Ds es algo fundamental. Toda medida de protección, hablando por medida de protección a personas, a tecnología e inclusive procedimientos, toda medida de protección sirve operativamente para una de las 4Ds. Sirve para, en primer lugar, disuadir. En segundo lugar, obviamente, detectar. Cuando hablamos de disuadir, pues hablamos inicialmente de aquel agresor que todavía no está decidido, pues hacer que cambie de opinión. Cuando hablamos de detectar, pues detectar lo más eh, inicialmente posible, es decir, cuando está comenzando, cuando era apenas un indicador de sospecha, ni siquiera una amenaza es cuando deberíamos detectarlo. Y obviamente si ya avanza, pues mucho más. Luego hablamos obviamente del demorar, ¿sí? Porque precisamente nuestro trabajo, a todos los que estamos en seguridad, tiene que ver con hacer las cosas bien, ¿sí? Em, Lento es algo fluido, es algo que funciona bien, sin apresurarnos, sin tener que reaccionar, ¿sí? Y finalmente, pues sí, la última de lograr el detener al potencial agresor, ¿sí? Para que deje de realizar ese acto agresivo o nuevamente, eventualmente poder ponerlo en manos de las autoridades o demás. Es parte de un esquema, obviamente, no es que solamente se aplican las 4Ds, pero es parte de un proceso mucho más grande. Y sí, mucho de esto puede ser aplicable tanto para la seguridad lógica como para la seguridad física, como también para la seguridad de ejecutivos. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en las clases. Y por cierto, también en mi libro, que lo comentaste, ¿sí? El libro que tiene que ver con la gestión de riesgos en protección ejecutiva y está enfocado específicamente a desarrollar las competencias de los gerentes de protección ejecutiva y de los analistas de inteligencia que tienen relación con protección ejecutiva. Bueno, Kevin, nos pasamos un minuto, pero qué maravilloso poder escuchar todo lo que nos has dicho. No se olviden de darle like, no se olviden de comprar el libro en Amazon de Kevin y agradecido por tu tiempo, Kevin, y mucho éxito en este nuevo diplomado que va a arrancar en el mes de abril, Dios mediante. Feliz día para todos, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que nos escuchen.